Hola, ¿cómo están? Hoy en esta sesión de ejercicios explicados vamos a tratar el caso del método de completitud de cuadrados y en particular su aplicación para determinar la ecuación canónica de una parábola, que fue una consulta que se realizó durante las clases de consulta. Vamos a ver, en particular, la idea es realizar un repaso de cuestiones que se vieron cuando se trabajó sobre polinomios. Vamos a ver el caso de la factorización de polinomios de segundo grado. Supongamos que tenemos un producto de dos binomios idénticos que pueden tener la forma x más a o x menos a, es decir, un producto de x más a por x más a o de x menos a por x menos a, donde a siempre tenemos que saber es un número real. Esto se puede expresar de una forma mucho más compacta como el cuadrado del binomio, es decir, x más a al cuadrado o x menos a al cuadrado. Y también se puede expresar su forma desarrollada. En este caso tenemos la expresión polinómica factorizada, es decir, expresada como un producto de factores. En este caso el cuadrado escrito de esta manera como cuadrado del binomio recibe ese nombre justamente. Su forma desarrollada sería, luego de aplicar las operaciones de producto, que generalmente uno conoce y maneja como la propiedad distributiva aplicada, obtenemos esa forma que es un trinomio, se llama trinomio cuadrado perfecto y tiene esa estructura, el cuadrado del primer elemento más o menos el doble producto del primer elemento por el segundo más el cuadrado del segundo elemento del binomio. El signo más o el signo menos va a depender de si el binomio era un binomio suma, le va a corresponder el signo más al doble producto, y si el binomio es un binomio resta, le va a corresponder el signo menos. Esto sería la expresión entonces polinómica de segundo grado desarrollada de ese polinomio. Lo que vamos a trabajar en particular en esta clase o en esta actividad es cómo pasar de esa forma desarrollada a la forma compacta de cuadrado de binomio, tanto para casos simples como para casos un poco más complejos. Entonces vayamos directamente a algunos ejemplos. Tomemos un primer ejemplo, un polinomio o una forma polinómica p de x dada por x cuadrado más 8x más 16. Aquí ya se puede observar que tenemos un término cuadrático en x, que es la x cuadrado, y está sumado todos los términos están sumados, y aparece el 8x. El 8 lo puedo pensar como 2 por 4. Y justamente el 16 resulta ser 4 al cuadrado, así que esto es muy claramente la expresión desarrollada del cuadrado del binomio x más 4. Es decir, esto es equivalente a escribir x más 4 al cuadrado. Lo que hicimos fue una forma polinómica desarrollada en tres términos que se estaban sumando, pasarlo a escribir como una forma compacta factorizada. Otro ejemplo sería el caso del polinomio x cuadrado menos 12x más 36. Aquí el signo del término que corresponde al doble producto es un signo menos, por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta. Y el 12 puede ser pensado siempre como 2 por 6. Entonces, si tuviéramos un desarrollo exacto del cuadrado de un binomio, al tener 2 por 6 necesitaríamos tener como tercer término el 6 al cuadrado, que justamente es lo que tenemos un 36. Por lo tanto, esa expresión x cuadrado menos 2 por 6 por x más 6 al cuadrado es exactamente el desarrollo del cuadrado de x menos 6. Estos son casos donde no hay complicaciones, es una determinación inmediata. Veamos ahora cómo podemos encontrar situaciones en las que tenemos que aplicar el método de completitud de cuadrados para escribir esa expresión polinómica utilizando la idea de cuadrado de binomio, pero que no está inmediatamente explicado o desarrollado en el ejemplo. Entonces veamos, supongamos el caso que tenemos el polinomio p de x igual a x cuadrado más 6x más 10. Como vemos claramente, el 6x puede pensarse como 2 por 3, o sea, el término del doble producto sería 2 por 3 por x. Ahora, el
término independiente que queda no es 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9 y tenemos 10. Entonces, una estrategia para resolver esta situación y poder utilizar la forma factorizada, al menos en una parte de la expresión, es la siguiente. Como podemos sumar y restar en una expresión una misma cantidad sin que eso altere la expresión, lo que hacemos es sumar el 3 al cuadrado y también restarlo. Sumamos 3 al cuadrado y restamos 3 al cuadrado, que es lo que necesitamos para que una parte de esta expresión se convierta en el desarrollo de un cuadrado de un binomio. Con lo cual, si fijamos la atención en los tres primeros términos, x cuadrado más 2 por 3 por x más 3 al cuadrado, esto sería más 9, vemos que con estos tres elementos, con estos tres términos, podemos formar el cuadrado de un binomio. Y el resto de los términos, menos 9 más 10, se puede operar con ellos para encontrar un resultado. Esto nos quedaría así, x más 3 al cuadrado más 1. 1 es menos 9 más 10. Veamos un ejemplo más para ir cerrando con esta aplicación. Supongamos el polinomio x cuadrado más x más 2. Aquí en forma inmediata no vemos que haya un doble producto en el término que tiene la x a la primera potencia, porque aparece x, no aparece un número claramente evidente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que ese número que está delante de la x, que en este caso es el 1, puede ser pensado como 2 por 1 medio. 2 por 1 medio es 1. Por lo tanto, podemos reemplazar ese 1 que está delante de la x por 2 por 1 medio. Y entonces nos estaría faltando el 1 medio al cuadrado, que se lo podemos sumar y restar. Es decir, sumamos y restamos 1 medio al cuadrado y luego sumamos el 2 que teníamos. Nos concentramos en esta primera parte de la expresión, del desarrollo, y vemos que se puede, con estos tres términos, generar el binomio x más 1 medio al cuadrado, y luego con el menos 1 medio al cuadrado, que en realidad es menos 1 cuarto más 2, llegamos al 7 cuartos, que es el otro término. Esta expresión final es una expresión que está vinculada, tanto en el caso D como en el caso C, vinculada de una forma muy interesante a la gráfica de estas expresiones polinómicas p de x, tanto del caso C como del caso D. Veamos entonces ahora una aplicación que tiene que ver con la gráfica, digamos, de estas formas polinómicas de segundo grado, que sabemos que las gráficas de una expresión polinómica de segundo grado son parábolas, ¿sí? Entonces vamos a referirnos a esto y a lo que conocemos como ecuación canónica de la parábola, que fue en particular la consulta que se realizó en la clase. Supongamos una expresión polinómica x cuadrado menos 3x más 1, decimos que esta es la forma polinómica p de x. Sabemos que su gráfica, porque es una expresión cuadrática o polinómica de segundo grado, su gráfica va a ser una parábola. Y el término que acompaña a la x es el que va a corresponder, de acuerdo a lo que acabamos de ver, al doble producto. Es decir, en este caso tenemos menos 3 como número que acompaña a la x. Y este menos 3 debe ser pensado como 2 por algo. En este caso dejamos el menos aparte para concentrarnos en el valor 3, porque así pensamos que ese es el desarrollo va a ser el desarrollo de un binomio con resta. Entonces, el número 3 puede ser pensado como 2 por algo. Y entonces, ¿cuál debería ser el valor de ese número a o algo que corresponde? Bueno, ese a debería ser 3 medios. Por lo tanto, esto lo podemos pensar como que es parte del desarrollo del cuadrado de un binomio, donde en el término del doble producto está expresado 2 por 3 medios. Por lo tanto, necesitaríamos sumar y restar 3 medios al cuadrado. Esto nos va a quedar de esta forma: x cuadrado menos 2 por 3 medios por x, lo cual nos da 3x, más y menos 3 medios al cuadrado. Esto se lo agregamos nosotros
en forma específica para generar el cuadrado del binomio. Luego vamos a operar con esto, es decir, vamos a tomar en cuenta estos tres primeros términos, de ahí vamos a escribir que esos tres términos son x cuadrado menos 2 por 3 medio por x más 9 cuartos, que es el cuadrado de 3 medios, y nos va a quedar aparte el menos 9 cuartos más 1, que vamos a operar con eso y vamos a poner el resultado. Entonces, podemos escribir que p de x va a ser igual a la expresión de x menos 3 medios, que es como nos queda el cuadrado de ese binomio, menos 5 cuartos, que es el resultado de menos 9 cuartos más 1. Ahora bien, esta expresión es una expresión que es interesante, tenemos que conservarla, y es lo que corresponde a la forma o a la ecuación canónica de la parábola, que va a ser la gráfica de esta forma polinómica. Entonces sabemos, y de hecho los invito a que revisen las videoclases sobre polinomios que tenemos y sobre parábolas, para que vean que esta expresión tiene la forma de la ecuación canónica de la parábola. La ecuación canónica básica, digamos, puede ser un poco más compleja, puede estar también multiplicada por un factor, pero vamos a tomar esta ecuación canónica básica. P de x igual a x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Sería como una estructura muy básica de una ecuación canónica de una parábola. Entonces, esta estructura tiene ¿qué ventaja? Que nos expone, nos deja con claridad indicado cuál es la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice de la parábola, que va a ser importante para graficarla. También nos indica otras cuestiones, tales como que si el paréntesis está por delante, en este caso está multiplicado por el número 1, con signo positivo, por lo tanto la parábola va a tener una apertura hacia arriba. Si hubiera otro factor multiplicando, tendríamos que analizar qué otro factor, qué indicación o qué señala ese otro factor que estuviera multiplicando. Para eso también los invito a que vuelvan a revisar las videoclases sobre parábolas y sobre polinomios. Entonces, como dijimos, a esto vamos a llamarlo ecuación canónica de la parábola, y queda expresado el x del vértice como coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. En nuestro caso, comparando con la expresión que está remarcada en rojo, se ve claramente que el x del vértice es el 3 medios y que el y del vértice, fíjense que aquí hay un tema con los signos porque la ecuación dice más el y del vértice. Por lo tanto, el y del vértice es menos 5 cuartos. Entonces, ahora ayudándonos con un graficador, ustedes saben que hay varios graficadores que pueden utilizar para graficar las expresiones con las que estamos trabajando. Ayudándonos con este graficador, en mi caso yo lo grafiqué con Desmos, obtenemos esta expresión gráfica donde queda bien claro dónde quedó localizado el vértice de la parábola, en 3 medios y en menos 5 cuartos. Bueno, y espero que con esta explicación les haya sido útil. Cualquier otra consulta que ustedes necesiten, indíquenlo ya sea aquí en YouTube, o indíquenlo también por el grupo de WhatsApp que tenemos. Así que un saludo para todos, que estén bien.